tardes, un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos otro espacio de 5 días agro, como siempre acompañándolos y trayéndoles los principales, no solamente acontecimientos, noticias o todo tipo de información que tiene que ver con el ámbito primario, sino también experiencias que pueden serle de interés a usted de varios autores que van recogiendo todo tipo de experiencias a lo largo de la región y del mundo, inclusive para llegar a aplicarlo aquí a nivel local y hablar un poco de varios sectores, en este caso un énfasis en la ganadería y cómo se proyecta para este año. Vamos a tener una entrevista sumamente interesante. Tenemos invitados en piso, le agradecemos por su valioso tiempo. Nos acompaña el ingeniero Daniel Boya, él es gerente general de la ganadera San Antonio y particularmente para comentarnos una experiencia, ya que él mismo fue 6 años a África, Mozambique, a poder, digamos, trabajar ahí en una empresa privada, pero toda esa experiencia hoy la está trayendo y de alguna manera se puede contrastar y más allá de ver las similitudes y diferencias que hay entre ambos terrenos, también me imagino que hay un punto de partida interesantísimo para esa importación de conocimiento por sobre todas las cosas. Así es que el ingeniero nos va a comentar un poco de su experiencia en esta tarea. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David. Un gusto estar acá. Realmente, bueno, acá atento y preparado para compartir un poco de la experiencia que fue vivir en África, ¿verdad? En un país similar a Paraguay, digamos, por las condiciones climáticas y del potencial productivo que también tiene, ¿verdad? Mucha gente está mirando a África con mucho interés para las inversiones. Sí. Y bueno, realmente fue una experiencia linda. Fueron 6 años que fui allá con la idea de aplicar la forma de producir de Paraguay, claro, ir a aplicar allá, cosa que sí funcionó muy bien, porque de hecho, si nosotros vemos los pastos que implantamos en Paraguay, hay variedades de pastos que son traídas de África. O sea, por decir, el Gatton Panic, el Urocloa, pastos que se usan mucho en el Chaco, vienen de África, ¿verdad? De ahí, son autóctonos de África. Claro, es el origen, ¿verdad? Entonces, allá yo me encontré con la sabana africana, con los pastos conocidos de buena calidad, pero con muy poca producción de ganado porque son países que tuvieron sus problemas de guerra, de independencia y demás cosas, entonces estaban un poco, digamos que resurgiendo. Y bueno, y básicamente fue esa. Fui en el 2017, invitado por la empresa, una empresa paraguaya constructora que está ahí hace mucho tiempo ya como constructora, consolidada en el sector de construcción, que en el 2016-2017 estratégicamente decidió invertir en otros negocios en Mozambique. Uno de ellos fue la ganadería. Entonces tuvieron la oferta de un campo ahí para arrancar y bueno, y me llamaron, hablamos y yo decidí ir con mi familia. Y fuimos a arrancar en un campo de 1000 hectáreas. Inicialmente el objetivo era desarrollar eso, planificar todo, cargar y volver. Prácticamente eran 2 años. Sí. Y bueno, estando ahí surgieron las otras oportunidades y fuimos creciendo y cerramos en el 2022, que es cuando tomé la decisión personal de volver por mi familia y demás, con 21.000 hectáreas más o menos trabajando ahí. Entonces, o sea, el terreno africano como tal, un potencial tremendo y unas condiciones más que propicias para desarrollar no solamente la ganadería, me imagino. Sí, bueno, realmente, como te digo, condiciones naturales para la producción primaria hay. Hay que tener en cuenta que una de las grandes ventajas de las vacas, o sea, del bovino, digamos, que es un producto que se vende, sí, es que transforma el pasto que no se vende en un producto vendible. Entonces, o sea, partiendo de la base más primitiva, digamos, eso es lo que te hace atractivo al negocio, ¿verdad? Claro. Entonces, Mozambique ofrecía eso de manera natural, sin demasiada inversión, ya poder comenzar a producir un producto que realmente encima Mozambique tiene una condición que no tiene mucha producción, entonces importa mucha carne. O sea, es un país que a diferencia de Paraguay está importando carne de Botswana, de Brasil, inclusive de Paraguay llegó a entrar carne en algún momento. Okay. Es un país que tiene 30 millones de habitantes, o sea, es una población relativamente grande. Una gran parte de la población de bajos recursos, pero una población que está emergiendo en las ciudades con diferentes tipos de negocios, minería, petróleo y demás. Sí. Entonces, una sociedad de consumo, ¿verdad? Nuestro objetivo inicialmente era proveer al mercado inicial. Arrancamos con un esquema de cría muy parecido a lo que se hace acá, ¿verdad? Fuimos comprando vacas, empezamos a cruzarla con los toros. Yo llegué a llevar semen de Paraguay allá para hacer inseminación y todo eso. Pero después también fuimos viendo que había genética africana muy buena y en las condiciones que nosotros estábamos trabajando, entonces fuimos desarrollando esa idea. Lo único que yo en el tiempo me fui dando cuenta también que no se puede hacer un copy-paste así directo, exacto, ¿verdad? Exacto. O sea, Mozambique tiene condiciones especiales suyas. Sí.
Y bueno, y uno se tiene que adaptar, ¿verdad? Y la misma cosa pasa en Paraguay. Acá no se puede hacer un copy-paste del modelo americano, el modelo brasilero inclusive, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos nuestro propio modelo y eso es lo que nosotros tenemos que vender también un poco afuera, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, básicamente fue esa la experiencia. Fue muy bueno el tema de llevar el tema de, por ejemplo, cómo nosotros hacemos las ferias de remate acá en Paraguay. En ese momento en Mozambique nos hacían ferias de, por ejemplo, de desmamantes. Okay. Entonces, nosotros dimos como que un golpe muy fuerte al hacer marketineramente, digamos, un remate de marca líquida nuestra de desmamantes. Y fue todo un evento, ¿verdad? Y fue muy llamativo. Y como que atrás nuestro comenzaron a entrar también otros productores. Entonces fue bueno ser punta de lanza, digamos. En ese Pero allá en África, digamos, y más todavía en esa zona de Mozambique, digamos, el productor o la gente en general, ¿tiene ese mindset de ser productor como en Paraguay en general lo tienen o no? No mucho, son más productores para autoconsumo. Okay. O sea, en cuanto a los pequeños productores, hay muchísimos pequeños productores de 2 o 3 cabezas, así, ¿verdad? Que tienen su ganado y que es para el día de casamiento o lo que sea, exacto, o para sacar leche, ¿verdad? Pero están empezando a haber más grandes productores, especialmente hay mucha gente de Sudáfrica que está migrando para Mozambique, porque Mozambique está presentando, o sea, está dando muestras de, digamos, de seguridad, okay, en cuanto a las inversiones, ¿verdad? Porque eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? O sea, viene capital extranjero, digamos, pero esa persona tiene que estar segura de que va a recuperar su inversión, ¿verdad? Exacto. O que no va a poner todo en la tierra y después se queda sin nada, ¿verdad? Entonces, exacto, Mozambique hoy está ofreciendo esa seguridad. Hay muchas empresas internacionales y se está desarrollando mucho políticas públicas para promover la producción, bueno, ¿verdad? Solo que son cuestiones que llevan tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, no es y mucho más en la ganadería. La ganadería para que crezca año tras año, sí, tras año, tras año. Y bueno, mucha gente quiere los resultados muy rápidos, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, ingeniero, cuando usted partió de acá, me imagino con una visión, una mentalidad, una intención, y llegó allá, ¿y con qué se encontró? No, totalmente, como te digo, yo iba con la idea de hacer esa ganadería industrial que nosotros tenemos acá, que es, vos tenés tu día, tu fecha, y es todo así, digamos que por etapas bien marcadas, sí, con un mercado desarrollado que es muy simple, ¿verdad? Sí. Yo ahí me di cuenta de que la realidad de Mozambique no es la misma, el mercado de la carne no está desarrollado como acá. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegaba al momento de mi destete, yo no es que le llamaba a un comprador y le decía, che, ya está, lleva al invernador o al feedlot, ¿verdad? Sino que tuve que empezar a crear esos canales que no habían. Que no habían. Y a nivel de faena, por ejemplo, ahí se da mucho la faena de las personas que llevan 2 animales, 3 animales. No hay frigoríficos grandes aún. Había uno que se había habilitado porque estaba trabajando a media máquina con muchos problemas. Entonces lo que funcionaba ahí eran mataderos donde vos llevabas tu animal, ¿verdad? Que estaban habilitados por el gobierno, digamos, y vos llevabas 1 o 2 animales, se faenaba y vos tenías que esperar ahí, estaba la carne y venía una señora al mercado y te decía, yo quiero comprar, y se pesaba y ahí se vendía. O sea, era una venta así muy artesanal, por decir así, ¿verdad? Exacto. Y bueno, y son esas condiciones que se tenían que no son malas, hay que adaptarse nomás, sí, ¿verdad? O sea, eso por un lado, ¿verdad? Y después, por otro lado, sí a nivel de manejo, nosotros acá en Paraguay, pienso yo que estamos muy evolucionados porque hace demasiado tiempo que hacemos ganadería, o sea, sí, tenemos animales, hay un tema acá, nosotros acá en Paraguay tenemos animales hace 500 años, ¿verdad? Desde que se descubrió América y demás, sí, cosas, ¿verdad? En África hay animales de hace 2000 años, o sea, eso, con los primeros migrantes que vinieron desde la zona norte de África, ya bajaron con sus animales, entonces los animales en esa zona de África se desarrollaron junto a las personas hace ya más de 2000 años. Entonces hay animales que evolucionaron de esa forma. Evolucionaron las personas y los animales juntos, ¿verdad? Por decir así. En esas condiciones. Eso por un lado. En segundo lugar, en la zona en que yo estaba no hay caballos. Entonces, el primer desafío que yo tuve fue, yo quiero hacer algo a gran escala como es en Paraguay, sí, pero tengo estas condiciones de producción de Mozambique. Yo no podía, como acá, que tenés, qué sé yo, un potrero de 200 hectáreas o 300 hectáreas donde vos soltabas los animales, sí, y después a caballo te vas y juntás rápido y no hay problema, ¿verdad? Yo allá hice potreros. Primero tenía 1000, 2000 hectáreas, tenía que partir eso y después, sí, tenía que volver a partir y no tenía muchos insumos. Cuando llegué fue toda una logística, ¿verdad? Entonces... ¿Y sin caballo cómo hacían? Y bueno, entonces era...
Los animales cuando vienen a tomar agua, ahí hacíamos un alambradito y le encerrábamos ahí y después le llevábamos. O si no, ya directamente le encerrábamos todos los días y todos los días largábamos con gente que se iba a los animales a pastar como si fueran ovejas. Okay. Entonces hacíamos pequeños grupos de ganado con sus pastores, que se iban, y te digo, 10, 11 pastores, 12 pastores para 200 animales, ¿verdad? Entonces, mucho recurso humano para controlar esa hacienda que al final estaba encerrada en 1000 hectáreas, por decirte, ¿verdad? Entonces, los mismos pastores iban haciendo un pastoreo también. Sabían que en una parte ya estaba muy pelada, entonces llevaban a otra. Pero bueno, a mí no me satisfacía eso, claro. Técnicamente y empresarialmente no era lo mejor. Entonces empecé a estudiar también un poco más de cómo se hace en África. Conseguí hablar con gente sobresaliente de África que hoy está... Hay un señor que se llama Johan Sigman que escribió un libro. Es una referencia mundial hoy con muchos retractores, con mucha gente que está de acuerdo. Yo como digo, nada se puede adoptar así sin adaptar, ¿entendés? Entonces... él es un productor que era zimbabuano, ahora vive en Zambia. Y yo lo traje a la estancia. Él vino a uno de los campos y recorrimos. Y yo antes de ir ya manejaba muchos alambrados eléctricos como herramienta para hacer pastoreo rotativo acá en Paraguay. Yo en un comienzo quise hacer alambrado eléctrico, no me funcionó bien al comienzo. Y después de llevarlo a Johan, él me hizo algunas recomendaciones de cosas que tenía que variar. Y arranqué fuerte. Allá por el 2020, ¿verdad? Para el 2021, empecé con los primeros sistemas de alambrado eléctrico fuertes y eso me cambió la vida ahí en el sistema de control. En vez de tener tantos personales dando vueltas ahí, yo a los personales los llevaba a que me preparen la línea de alambrado eléctrico y con un pastor yo ya estaba manejando rodeos de 400 a 500 vacas. Okay. Entonces, y eso fue como un aprendizaje muy grande para mí y eso es lo que yo hoy me traigo de África. Y yo digo, acá en Paraguay, eso es lo que tenemos que hacer. Claro. ¿Verdad? Pero es una variante de lo que hace tantos años se hace acá. O sea, yo me recibí en el 2006 de la facultad. Salí y yo el primer trabajo que tuve fue en San Pedro y ya hacía pastoreo rotativo ahí. Pero era un pastoreo rotativo Voisin, con las leyes de Voisin. Voisin tiene 3 leyes mundialmente conocidas, ¿verdad? Que es un francés, es André Voisin, que habla del pastoreo rotativo. Y hoy nosotros con este sistema africano, por decir así, a mí me gusta decir que es africano, pero bueno, ponemos otras variables donde usamos, es un pastoreo de ultra alta densidad, que lo que quiere decir es nosotros queremos asemejar lo que hacen las grandes manadas de herbívoros en África, queremos asemejar en los campos de ganadería. O sea, lo usamos a las vacas, como la sabana africana usan los ñus y los búfalos y de manera natural. O sea, nosotros queremos copiar lo que es la naturaleza, lo que pasa en la naturaleza, queremos llevar a lo que pasa en las praderas de ganadería. ¿Y por qué esto? Porque las praderas de África están cargadas hace miles y miles y miles de años con estos herbívoros. Claro. Y no se degradan. Exacto. ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, nosotros tenemos pasturas, tenemos campos naturales y que se van degradando. Exacto. Entonces, pero no es la vaca la que le degrada, no es sino que es la forma en la que nosotros estamos comiendo permanentemente los campos sin esa rotación intensiva que tenemos que hacer. Y eso hoy están estudiando los ecologistas en todo este movimiento que hoy hay de captación de carbón. Se está metiendo la ganadería dentro de lo que es ese ciclo del carbono. Sí. ¿Por qué? Porque la ganadería fue fuertemente atacada por organismos diciendo que la ganadería es la que está emitiendo gases de carbono. Sí, metano principalmente. Bueno, pero nosotros decimos nuestras praderas, especialmente las praderas naturales, como dice, capturan muchísimo carbono y no tienen en cuenta eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ese carbono que las praderas capturan están en las hojas. Y nosotros necesitamos que sean incorporadas en el suelo. Para que sean incorporadas por el suelo tiene que pasar un animal que come y después orina y defeca eso. Exacto. Entonces se genera un ciclo que hace miles de millones de años está ocurriendo en África. ¿Verdad? Entonces básicamente de ahí viene esta idea de un manejo rotativo tipo Voisin, pero mucho más intensivo ya en los casos en que se pueda. ¿Qué es lo que pasa? Y eso yo ya digo técnicamente porque me pasó a hablar con mucha gente que prueba y no le funciona y hace y no le funciona. Yo hace más de un año que volví a Paraguay y yo estoy haciendo esto en el campo en el que estoy trabajando, en el que yo estoy trabajando y es mi responsabilidad propia, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacer esto, ¿verdad? Y mucha gente quiere entrar, digamos que de una ya hacer todo como es y la ganadería no es así, la ganadería es a largo plazo. Nosotros tenemos que mirar de aquí a 10 años, a 15 años, o sea, no podemos mirar de aquí a 3 meses, Exacto. ¿verdad? Porque los resultados no vas a ver. Sí.
Entonces, yo hoy estoy haciendo pastoreo de ultra alta densidad sobre vacas que están en el campo natural, ¿verdad? Pero cuando veo que las vacas están sufriendo de estas condiciones, las libero, las meto de vuelta y intento de que sea progresivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo tengo un objetivo claro, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que a muchas empresas ganaderas tienen que hacer, ¿verdad? Poner el objetivo claro, decir, bueno, yo quiero producir de esta forma o no, ¿verdad? O sea, yo quiero producir al menor costo posible y lo que más barato sale es el pasto. Exacto. Entonces, esa es mi filosofía, por decirte, ¿verdad? Eso es lo que yo vi en África. ¿Qué pasó? En África fue obligado porque yo no tenía otros insumos, ¿verdad? Nosotros acá en Paraguay sí tenemos agricultura desarrollada y que falta todavía mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros si nos vamos hacia el lado más intensivo de la producción, un modelo como el de Brasil, donde vamos a depender mucho de los insumos, digamos, agrícolas, tenemos una limitante que es la industria agrícola. Acá no está todavía fuertemente desarrollada. Nosotros no tenemos mucho excedente industrial. Nosotros tenemos mucha materia prima que se exporta tal cual, ¿verdad? Pero si tuviésemos más, digamos que residuos de la industria, eso es el alimento para los animales a campo, ya sea vaca, chancho, oveja, gallina, lo que sea, ¿verdad? Entonces eso nos daría más potencial. Y después otro problema que yo veo que tenemos en Paraguay justamente para un mayor crecimiento, un crecimiento más rápido, es para las inversiones que tenemos que hacer. Las tasas de intereses que hoy manejamos en los bancos son muy duras, ¿verdad? Entonces, hoy en Paraguay estamos viviendo una situación en la que buscamos ser más productivos, buscamos ser mejores, buscamos mostrarnos al mundo como productores buenos, como productores que estamos respetando el medio ambiente. O sea, yo hoy veo la política del Ministerio del Ambiente, o sea, lo que se quiere vender, digamos, pero por otro lado estamos todos los productores que estamos asustados con que nos quieren imponer ciertas normas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido hay mucho todavía para pensar y yo pienso que la ganadería puede jugar un papel súper importante cuando hablamos del medio ambiente, ¿verdad? O sea, nosotros decimos 13 millones de hectáreas tiene el Paraguay de campos naturales, pero un rato no es poca cosa y eso hay que vender, ¿verdad? Claro. Entonces, Europa tiene un mercado de carne free range, como o sea, hablamos hace rato, a cielo abierto, o sea, y bueno, es a lo que tenemos que apuntar, ¿verdad? Y a lo mejor a una intensificación sí, con insumos agrícolas, pero tiene que venir de la mano de un crecimiento también en ese sector, ¿verdad? Claro, y como lo comentábamos también, ingeniero, en este sentido de que lastimosamente, de que estuve mirando yo hace poco tiempo, la semana pasada Senax ha lanzado un poco los números de exportación de carne y que veíamos un mínimo crecimiento de un 0,3% aumentó el ingreso de divisas por exportación. En términos monetarios, en términos de volumen, hubo un decrecimiento inclusive y nosotros estamos conquistando mercados afuera. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y es ahí donde el hato ganadero, un poco de la coyuntura misma de todo este segmento, hay que mirarla ya con otros ojos para evitar que esto llegue a un punto donde sea muy difícil volver a reencauzar hacia algo más positivo, ¿no? Totalmente. Mira, yo te digo, desde el lado del productor, ¿verdad? Yo no vengo representando a nadie específicamente, hablo a nivel personal. Tenemos un gran problema con el tema de precio del ganado, ¿verdad? O sea, nosotros los productores somos tomadores de precios, ¿verdad? Y es una cuestión que yo pienso que yo por lo menos no termino de entender del todo, porque si bien la carne se comercializa como un commodity, y vos ves que la soja se trabaja mucho a futuro. O sea, vos antes de empezar a sembrar ya sabes a cuánto vas a vender tu soja. Claro. Nosotros estamos produciendo en el campo y hace una semana el precio era una cosa y hoy es otra cosa. Exacto. Entonces te genera cierta incertidumbre y esa incertidumbre también hace que mucha gente entre y salga del negocio, digamos, ¿verdad? Yo afortunadamente estoy en una empresa que está ya hace muchos años trabajando y está a un nivel que siempre procuramos crecer, ¿verdad? Pero donde vemos las dificultades de año a año. Lo que yo sí veo después de 6 años de estar afuera, volver y qué sé yo, es que el hato ganadero no creció en Paraguay y no crece desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, si bien hay entusiasmo, queremos y se procuran hacer cosas, hay muchas mejoras, o sea, hay mejoras significativas, por ejemplo, a nivel de genética y a nivel de lo que están trabajando las asociaciones de criadores, está súper bien, se abren mercados, o sea, está cada vez mejor eso. Pero a nivel de hato ganadero no se ve. Y después tenemos la problemática del clima, ¿verdad? Hoy estamos viviendo una seca. Yo que estoy en la zona de Bajo Chaco, te digo, hace 15 años que no tenemos una seca de esta forma que nos castiga directamente a los que hacemos cría a nivel tradicional. Nuestro servicio de primavera, que es el servicio más grande, o sea, donde nosotros tenemos que preñarle a todas nuestras vacas, fue extremadamente seco este año, ¿verdad? Entonces eso va a afectar a la producción de terneros ya para el año que viene. Claro. ¿Entendés? Entonces, nosotros vamos a tener una baja, o sea, se va a resentir, va a haber una baja en la producción de terneros y no sabemos qué va a pasar con el precio. O sea, vos producís menos,
tenés menos ingresos, o sea, es una problemática, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo, o sea, y lo que digo yo como productor, estoy tranquilo porque mi mayor costo es el pasto y yo tengo el pasto, entonces yo lo que tengo que procurar es gerenciar bien mi pasto y mantener mis costos lo más controlados posibles, ¿verdad? Porque eso también es otra cosa. O sea, hace 10 o 15 años el margen ganadero era mayor. O sea, el costo versus el precio era más conveniente. Hoy se está achicando esa brecha. O sea, hoy el costo de producción está muy cerca del precio de venta del ganado. Entonces no te queda mucho margen. Y encima, el margen que te queda, vos tenés que reinvertir en el campo si querés crecer. Sí. Entonces, es una coyuntura así medio compleja, pero que yo creo que con ingenio y con la resiliencia que tenemos los paraguayos, vamos a ir adelante. Hay muchísimo potencial todavía por delante, ¿verdad? Y hay muchas empresas que están trabajando súper bien, ¿verdad? Pero, yo digo, empresas que están trabajando súper bien, pero que así con las botas puestas y humildemente y metidos ahí en el campo, ¿verdad? Claro. Porque es eso lo que hay que hacer. Como corresponde, trabajar día tras día. Ahora, ingeniero, quizás es poco tiempo, un año, pero podríamos decir, podríamos apuntar a que ese sistema africano llegue a ser efectivo y aplicable aquí en el país. Totalmente, está entrando con mucha fuerza. Digamos que hoy en día también lo bueno de la comunicación y de las redes que se masificaron, o sea, todo está muy masificado, sí. Entonces los modelos como que se ven y acá hay gente que está haciendo y hay otra gente que está aprendiendo y pienso que sí, porque o sea, la experiencia muestra que funciona. Y yo quiero comparar un poco con lo que fue un momento que tuvo Paraguay con el tema del pastoreo rotativo Guasán, que eso ocurrió allá por el año 95, 98, por ahí. Entró fuerte el sistema Guasán acá a Paraguay, de la misma forma que vino la fiebre ahora de este tipo de ganadería que te digo, de ganadería regenerativa, sí. Y de pastoreo de ultra alta densidad y demás cosas, ¿verdad? Es el método y la técnica funciona súper bien, pero no es una receta mágica. O sea, vos tenés que trabajar para que funcione eso. Exacto. Y tenés que entrenarle a la gente. Entonces ahí hay otra problemática. Nosotros en el campo estamos sufriendo hoy una alta migración de gente que quiere venir a las ciudades, ya no quieren tanto trabajar en el campo. Sí. Mismo nosotros tenemos que hacer un mea culpa de los productores de cada vez hay que ponerle mejores condiciones en el campo. Sí. Te digo, una problemática gigante es que nosotros tenemos empleados que tienen hijos y las escuelas quedan lejísimos del campo. Entonces, claro. Eso vos tenés que conciliar, tenés que ver cómo darle esas condiciones que sean buenas. Bueno, entonces requiere de entrenamiento, requiere de paciencia. Pero yo creo que el método sí se va a masificar, de hecho está haciendo, pero tenemos que agarrarle la mano. Claro. Porque, en cierta forma, implica un sacrificio, o sea, esto es lo que la gente de repente no entiende mucho. Vos al entrar al método de pastoreo de ultra alta densidad y al pastoreo rotativo intensivo, así tal cual, donde vos priorizás el rendimiento del campo, vos le castigás en cierta forma a los animales. Okay. ¿Por qué? Porque vos le dejás a los animales libres y se van y ellos seleccionan lo que van a comer y comen lo más rico. Sí. Cuando vos le apretás en un potrerito chico, lo obligás a que coman todo. Sí. Hasta ese pajonal que antes no comía, tiene que comer. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los animales en primera etapa empiezan a decaer en el estado corporal. Y eso le asusta a muchos. A mí me asusta. O sea, yo veo que mi vaca empiezan a bajar de estado y yo quiero ya sacar. Sí. Entonces, por eso es que te digo que es algo que lleva tiempo y hay que agarrarle la mano, ¿verdad? Entonces, pero cuando pasas ese periodo de estabilización del sistema, digamos, tenés que ir haciendo los cambios, sí. Para que sean beneficiosos al final para tus animales también. Pero al sacrificar un poco la condición corporal de los animales, digamos que nuestro instinto ganadero paraguayo es tener los animales bien lindos, siempre gordos, sí. Y si es posible enormes, ¿verdad? Claro. Entonces eso va un poco en contra del sistema y eso es lo que asusta, ¿verdad? Pero hay que encontrar el equilibrio entre el animal ideal, sí. Y lo que puede producir el campo, ¿verdad? A veces nosotros tenemos animales que son extraordinarios, pero que no están acorde al tipo de campo que nosotros tenemos. Entonces necesitamos animales que estén adaptados a las condiciones o a la oferta forrajera que nosotros tenemos. Exacto. Entonces es un poco por ahí y es muy profundo, ¿verdad? O sea, hay que hablar, sí. De muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, y es algo que va a funcionar y es algo que muy simple, no requiere de demasiada inversión y que se puede empezar mañana. Como te digo, hay que estar nomás dispuestos a caminar por una subida así para poder llegar allá arriba, ¿verdad? Claro. Entonces, como yo digo siempre, claro, lo más fácil es vos tenés un potrero, digamos, abierto que se imagine más la gente a nivel productivo, tenés 100 hectáreas, sí. Y antiguamente mi abuelo, que era ganadero, decía, vos necesitas 2 cosas nomás para hacer ganadería,
Necesitas una vaca, un toro y una hamaca. Y te quedas ahí y estás tranquilo, ¿verdad? Claro. Pero eso ya cambió hoy. Sí. Hoy estamos viviendo, hoy necesitamos intensificar. Sí. Cada vez son más, o sea, las familias que se van agrandando y los campos siempre son 1000 hectáreas, 1000 hectáreas. Claro. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos cargar, donde antes se cargaba una vaca para 10 hectáreas, nosotros ahora necesitamos cargar una vaca por hectárea. Exacto. Y posiblemente dentro de 5, 10 años o 20 años vamos a necesitar cargar 5 vacas para una hectárea para poder producir, ¿verdad? Impresionante. Entonces, básicamente es eso, pero no hay recetas mágicas. O sea, esas son cosas que la gente tiene que conocer su campo, qué es lo que ofrece su campo y empezar a meter el sistema de acuerdo a eso, ¿verdad? No, realmente muy interesante punto de vista, ingeniero, y me parece mucho más interesante poder contrastar esa experiencia que se da en otro país y volver a aplicar herramientas prácticas que uno llegó a obtener de ahí y mostrar de que no hay ninguna fórmula mágica, que todo se trata en el trabajo diario y de conocer un poco las herramientas con las que uno cuenta, ¿no? Ahora, me estoy quedando sin tiempo, ingeniero, pero quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo ve entonces el campo, principalmente desde el punto de vista ganadero, para este año? Y este año tenemos todavía buenas perspectivas de que el precio mejore un poco, ¿verdad? Hoy está caído y la verdad que no encuentro explicación, ¿verdad? Sí. Pero pienso que en general va a ser positivo si es que caen estas lluvias ahora antes del invierno. Sí. Si no llegan a caer buenas lluvias ahora, por suerte hay zonas donde esta semana cayeron lluvias importantes y hay gente que hoy está respirando de vuelta porque tenían ya los tajamares vacíos, no había más agua para el ganado, o sea... esa es una realidad que estaba pasando especialmente en el Chaco. En la región oriental está un poco mejor, ¿verdad? Pero se venía perfilando un muy buen año, ¿verdad? Y yo espero que sea así. Pero creo que el año que viene se va a ver repercutido, o sea, vamos a tener repercusiones de lo que fue esta seca en este periodo crítico para nosotros los criadores, ¿verdad? Claro. Entonces, pero espero que se recupere un poco el mercado, ¿verdad? Entiendo yo que hay posibilidades que se abran nuevos frigoríficos, que es lo que todos estamos esperando para que realmente ver si es que esa competencia también genera un poco más de... dinamismo. Claro, y un poco más de seguridad para los productores, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, como te digo, los productores estamos un poco preocupados porque nosotros no podemos marcar el precio. Entonces estamos ahí en las manos de los frigoríficos, en pocas palabras, ¿verdad? Sí. Entonces vemos que se abren los mercados de Estados Unidos, después se cierran de vuelta y no sabemos qué pasa, ¿verdad? Pero... estamos seguros de que va a mejorar eso, seguro que sí. Y por sobre todo, yo estoy muy contento con la calidad de la carne que tiene Paraguay. Claro. O sea, los mercados ganados quieren la carne paraguaya y no es en vano. Claro. ¿Verdad? Entonces, y eso no es vanidad, eso es trabajar sobre lo que ya tenemos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Excelente, realmente, ingeniero, agradecerle más que nada por su tiempo, excelente punto de vista también y análisis un poco de lo que es la coyuntura aquí a nivel pecuario principalmente. Agradecerle por su tiempo, ingeniero, desearle muchísimos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido algo interesante por lo menos. Para mí que estoy poco o nada metido en el tema, me pareció muy interesante, por supuesto que para la teleaudiencia que es especialista o aquellos que están más vinculados al segmento sabrán quitar de provecho este intercambio de experiencias y conocimientos. Pero bueno, ingeniero, será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Bien, con esto, momento de hacer la pausa, 13 horas puntualmente, señoras y señores, usted no se desprende porque a la vuelta seguimos compartiendo, tenemos más entrevistados inclusive para seguir compartiendo con ustedes ahí del otro lado. Hacemos un corte, a la vuelta seguimos informando.